¿Considera que la logística puede ser un vector de crecimiento sostenible para la economía aragonesa? Es que lo es, y qué duda tiene, y yo creo que en Aragón hay un consentimiento generalizado de que Aragón es una de las comunidades que ha hecho más en defender su propia logística y su propia capacidad de acción. Yo los datos, no me acuerdo de todos los datos, pero cuando visité Plaza los viví, cuando visité Valca también los viví, y los viví, debo decir, con gran sorpresa y con gran admiración. Me acompañó mi buen amigo Alberto Larraz y fue realmente un viaje impresionante y fascinante que me gustaría más repetir de alguna otra forma y profundizar más o menos en otro tipo de temas, ¿no? Pero yo creo que la comunidad aragonesa está haciendo muy bien ese fenómeno. ¿Que está haciendo todo lo que puede hacer? Yo les digo a ustedes que no. Es decir, es que en materia logística el que diga ya hemos hecho todo lo que se puede hacer es que se equivoca. Cuando escuchemos a los representantes empresariales nos llevaremos profundas sorpresas. Insisto en que la logística es un término muy complejo y es un término a veces incluso muy puñetero de entender, pero es un término importantísimo. Es que insisto que ya para muchas empresas aceptan y entienden que sin logística no hay solución. Que sin logística no hay solución. Y por lo tanto, mi consejo a los empresarios que han venido, que hagan esa labor que se dice ahora del benchmarking, de la imitación, que estudien a fondo ese tema. Yo no conozco todos los temas, estudié en su día el de Inditex, tengo buenos amigos con su presidente fundador, y igual que digo aquí, digo también de Inditex. Inditex fue la primera empresa española que nos dio una lección magnífica en materia logística. Y el hecho de que se haya establecido en Zaragoza no es un tema menor, es un tema decisivo para esta comunidad, ¿no? Pero es que realmente uno siente orgullo de ver cómo empresas como Inditex son un ejemplo mundial, un ejemplo auténticamente mundial. Vienen estudiantes incluso de las universidades americanas a estudiar este fenómeno, ¿no? Y que por lo tanto la logística es uno de los datos que mejora la competitividad y la productividad de las empresas.